pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En este día sexto de la novena, ofrecemos esta Eucaristía por las necesidades espirituales y materiales de Guadalupe García, de María Guadalupe Ortega Romero, de Mario Palacios Aguilar, en acción de gracias a Dios de las familias González Alvarado y Alvarado Barrientos por los favores recibidos, por la salud física y espiritual de Fray Ernesto y Fray Mauricio Gómez González, por el cumpleaños de Gabriela Guadalupe Ortega Romero. También ofrecemos la Eucaristía por el eterno descanso de Raúl García en su día noveno, en el sexto día del novenario de José Sánchez, y pedimos también por el eterno descanso de Eva Flores, Manuel Andrade, Agustín Hurtado, María de la Luz Romero, Leoncio Tobar, Vicenta Moreno, Lázaro Aranda, Mónico Ramos, David Borja Martínez, Raúl Delgado, Andrés Palacios Aguilar, Mario Vélez, Jesús Vázquez y todas las ánimas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el bien de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Pues ya estamos en el sexto día de este novenario que nos prepara la festividad y solemnidad de nuestro Padre San Francisco. Y hoy, 30 de septiembre, día último de mes, celebramos con toda la Iglesia a San Jerónimo, este gran santo, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia. En diferentes temporadas este sacerdote permaneció en Roma, en donde sirvió de secretario al Papa Dámaso, pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva de Belén, allá en Tierra Santa, donde nació Jesús, y ahí, entre penitencias y oraciones, entregó en alma y cuerpo al estudio de la Biblia, la tradujo al latín y también la comentó. Él nació en el año 340 y murió el año 420. Él decía que el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. Por eso en cada Eucaristía siempre lo primero que hacemos es escuchar la palabra de Dios, porque es Cristo el que nos habla. También decía él que cuando nosotros oramos, le hablamos a Cristo, pero cuando leemos la Escritura, la escuchamos, es Cristo el que nos habla. Él nos habla siempre aquí en la Eucaristía, es Cristo el que siempre su voz se hace fuerte, clara, firme para nosotros desde el ambón. Vamos a participar pues de esta Eucaristía con alegría, con fe, y para hacerlo dignamente pidámosle al Señor que nos purifique, y por eso con humildad nos ponemos ante su altar pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Job. Job tomó la palabra y le dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de 1000 cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas, sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiere las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo, la Osa, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle: ¿qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. Harás tus maravillas por los muertos, se levantarán las sombras para darte gracias. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Se anuncia en el sepulcro tu lealtad, o tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen tus maravillas en las tinieblas, o tu justicia en el país del olvido. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Pero yo te pido ayuda, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro? Señor, que llegue hasta ti mi súplica.
y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido a Él. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse un momento. Ser cristiano no es tener fe, sino irse haciendo creyente. Esto lo digo porque con frecuencia entendemos nuestra vida cristiana de una manera pues muy estática y no la vivimos como un proceso de crecimiento y de seguimiento constante de Jesús. San Francisco entendió muy bien esto, que ser cristiano no es solamente tener fe, sino irse haciendo cristiano, ir tras las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Él casi nunca, en los escritos que nos dejó, tanto sus cartas, las reglas, sus oraciones, las admoniciones, en todos estos escritos, incluso en su testamento, no usa el verbo imitar, sino seguir a Jesús. Imitar es un verbo estático, hace alusión al espejo. En cambio, seguir es un verbo en movimiento y hace alusión al camino. Constantemente Francisco entiende esto, que seguir a Jesús es un movimiento, no es estarse quieto, parado, estático. Por eso yo digo que se es cristiano cuando se está caminando tras las huellas del Maestro. También le gustaba utilizar este término que tomó de la primera carta de San Pedro: caminar tras las huellas de nuestro Señor Jesucristo.
porque para Francisco eso era lo más importante: perseguir, seguir y proseguir el camino de Jesús. Y todo lo que hizo, y todo lo que dijo, y todo lo que vivió, y todo lo que enseñó, tenía que ver con él, con Jesús. Por eso, quizá deberíamos decir que somos cristianos, pero sobre todo que nos vamos haciendo cristianos en la medida en que nos atrevemos a seguir a Jesús. Es un camino que no termina, que va a terminar el día de nuestra muerte. Nadie, por ejemplo, puede decir: ya estoy convertido, yo ya soy santo. Eso sería una falacia, una mentira. Siempre estamos en camino, siempre estamos creciendo cada día. Y es que para no pocos la vida cristiana se reduce pues más o menos a vivir una moral muy general que consiste sencillamente pues en hacer el bien y evitar el mal. Eso es todo para muchos, y lamentablemente para muchos ni siquiera está en sus principios y criterios de acción y de vida hacer el bien, sino sencillamente evitar el mal, y basta. No hemos entendido muchos que el seguimiento a Jesús es algo mucho más profundo y vivo, y también de exigencias muy concretas. Se trata pues de irnos abriendo dócilmente al Espíritu de Jesús para vivir como Él vivió y pasar por donde Él pasó. Eso era lo que precisamente Francisco quería siempre: vivir como Él vivió, como Él y su pobrecilla madre decía. Por eso el cristiano no solamente evita el mal, sino que lucha contra el mal, contra la injusticia, como lo hizo Jesús, para eliminarlos y suprimirlos de entre los hombres. El cristiano pues no solamente hace el bien, sino que lucha por un mundo mejor, adoptando la postura concreta de Jesús y tomando sus mismas opciones. Por eso también no basta solamente buscar la voluntad de Dios de cualquier manera, sino buscarla siguiendo muy de cerca las huellas de Jesús. Ahí no nos vamos a equivocar. Si siguiendo a Jesús buscamos la voluntad de Dios, como ha dicho un sacerdote, la cuestión, dice él, no está en si alguien busca a Dios o no, sino en si lo busca donde Él mismo dijo que estaba. A veces pensamos que es difícil saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, y sin embargo sabemos muy bien cuál es el estilo de vida sencillo, austero, fraterno, cercano a los pobres, que debemos reproducir día a día siguiendo a Jesús. Por eso, siguiendo a Jesús, no nos vamos a equivocar en cumplir la voluntad de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino hacia la voluntad también del Padre. Hay dos cosas que son muy claras si nos ponemos a seguir a Jesús. La voluntad de Dios, entonces, no es un misterio, por lo menos en cuanto atañe al hermano y se trata del amor, porque así hizo la voluntad de Dios Padre Jesús, amando al hermano. Y basta, es el camino.
es la voluntad de Dios. Ciertamente es arriesgado y exigente seguir a Jesús, porque es exigente y arriesgado también amar al hermano, al prójimo. No es fácil, pero recordemos las palabras mismas de Jesús: no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede echar la mano al arado y volver la vista atrás, como escuchamos hoy. Puede incluso por esto uno quedarse sin apoyo alguno donde reclinar su cabeza, ciertamente, y eso lo experimentó también muy bien Francisco. Pero es lo único que puede infundir verdadera alegría a nuestra vida, porque cuando un creyente se esfuerza por seguir a Jesús día a día, pues sencillamente va experimentando de manera creciente que sin ese seguir a Jesús, su vida es menos vida, es más estática, más inerte, más vacía y más sin sentido. Seguir a Jesús le da sentido a nuestra vida y también le da alegría. Por eso puede uno comprender cómo al final de sus días Francisco canta, muriendo, en el encuentro definitivo con Dios. Para él era una alegría seguir a Jesús, sí, con tantas exigencias, con tanta austeridad, con tanta penitencia, con tanta negación de sí mismo para amar a los demás, para entregarse a los demás como Cristo lo hizo. En una carta que escribió a la orden, al final Francisco añade esta oración, y fíjense cómo esta oración pequeña, sencilla, recoge todo esto que hemos reflexionado hoy sobre el seguimiento de Jesucristo. Él era muy consciente de esto, San Francisco, y les digo, en esta carta a la orden que escribió, al final dice: omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros miserables hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres, y siempre querer lo que te agrada, para que interiormente purificados, interiormente iluminados y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que en perfecta Trinidad y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ojalá los hermanos de la familia franciscana de la orden diario recitemos esta oración. La tenemos ahí en nuestras preces de oraciones de San Francisco, para que nos conceda siempre el Señor, como Francisco, ser seguidores de las huellas de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante, para mantenernos en movimiento, apasionados por Dios, e irnos haciendo cada día creyentes y seguidores de Jesús, como lo fue Francisco. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, al Señor, que nos ha reunido para celebrar la fiesta de San Jerónimo, y presentémosle las necesidades de todos los hombres, para que los monjes y monjas de la familia jerónima no amen nada por encima de Cristo y se unan con fidelidad siempre más plena a su Iglesia. Roguemos al Señor, para que el ejemplo de San Jerónimo aliente a los monjes a entregarse a la contemplación de las Santas Escrituras y sepan descubrir a Cristo presente en ellas. Roguemos al Señor. Para que la conducta de los que han consagrado su vida al estudio de las Santas Escrituras
sea un reflejo claro de la palabra divina que estudian y enseñan, roguemos al Señor. Para que el Señor haga oír la voz de su palabra a los que viven angustiados en la oscuridad de la duda o de la ignorancia, roguemos al Señor. Para que el Señor llene con sus bienes a los amigos y bienhechores de los monasterios jerónimos y a cambio de los bienes materiales con que los favorecen, les conceda los bienes eternos, roguemos al Señor. En silencio, confiadamente, cada uno presenta sus personales peticiones al Señor. Señor Dios, fuente de toda sabiduría, que quisiste que San Jerónimo destacara en el conocimiento de las Escrituras, escucha nuestras súplicas y haz que, gozando de sus enseñanzas, avancemos siempre por el camino de tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Jerónimo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría.
Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Así podremos ofrecerte lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, lo realizamos aquí con respeto. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce bondadosamente hacia ti. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. Tú que tanto nos amas, permite que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por nuestro Obispo Alfonso, por nuestros papás, hermanos y amigos, y por todos los que han muerto en tu paz. Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de tu gran familia de los cristianos extendida por toda la tierra y de todos los que viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces en favor nuestro por medio de Jesús, tu Hijo, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos ahora confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos brindamos un signo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recuerden la instrucción que les di ayer: en la mano izquierda o derecha, según sean zurdos o diestros, así con la palma, reciben ahí del ministro la Sagrada Comunión, la Eucaristía. Decía San Cirilo de Jerusalén, este padre de la Iglesia antiguo, que así es como ponerle un trono al Rey, a Jesús. Y después ustedes con su mano, la otra mano, la dirigen a su boca y la consumen delante del ministro. No le hagan así como pinza, ¿sí? Porque también se trata de evitar contagio, ¿sí? Pero esta es la forma correcta en que en todas partes en la Iglesia se enseña la comunión con la mano.
De pie. Oremos. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Novena a San Francisco de Asís, día sexto, por la gracia de Dios. Para empezar, hacemos nuestra oración, la de Francisco ante el Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame una fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Oración de San Juan Pablo II a San Francisco de Asís. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la Verna, el mundo tiene nostalgia de ti como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y al hombre, de tus pies descalzos y heridos y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda a Francisco a los hombres de hoy a reconocer el mal del pecado y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también de las estructuras de pecado que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de la muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. Y a todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Siéntense. De la vida primera de la vida de San Francisco, según Fray Tomás de Celano, número 47. Caminando los hermanos en simplicidad ante Dios y con confianza ante los hombres, merecieron por aquel tiempo el gozo de la divina revelación. Mientras inflamados del fuego del Espíritu Santo cantaban el Padre Nuestro con voz suplicante, en melodía espiritual, no solo en las horas establecidas, sino en todo tiempo, ya que ni la solicitud terrena ni el enojoso cuidado de las cosas les preocupaba. Una noche, el Beatísimo Padre Francisco se ausentó corporalmente de su presencia. Y he aquí que a eso de la medianoche
estando unos hermanos descansando y otros orando fervorosamente en silencio, entró por la puertecilla de la casa un carro de fuego deslumbrador que dio 2 o 3 vueltas por la habitación. Sobre él había un gran globo que, asemejándose al sol, hizo resplandeciente la noche. Ellos quedaron atónitos y estaban en vela, y se sobresaltaron los que dormían. Sintiéronse iluminados no menos en el corazón que en el cuerpo. Reunidos todos se preguntaban qué podría significar aquello, mas por la fuerza y gracia de tanta claridad quedaban patentes las conciencias de los unos para los otros. Comprendieron finalmente y descubrieron que era el alma del Santo Padre, radiante con aquel inmenso fulgor, la cual en gracia sobre todo a su pureza y a su gran piedad con sus hijos, había merecido del Señor don tan singular. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén. Si miramos, hermanos, nuestras vidas y la forma en cómo hemos construido nuestro mundo, nos damos cuenta de que todo está medido por el valor de lo que se puede comprar o no. En una sociedad en la que todo se transforma en mercancías, no hay puesto para la gratuidad, pues lo gratuito o no vale o es propaganda. Si todo tiene su precio, entonces no hay espacio para el amor gratuito de Dios. Para Francisco, Dios, la vida, los campos, los mares, las montañas, el sol, la luna, las estrellas es la manifestación de lo más gratuito que existe. Desde su sentir nos señala un nuevo camino y abrirnos a la novedad de Dios, que implica llenarnos de optimismo, de una nueva humanidad y de unas ganas inconmensurables de vivir. Yo creo, hermanos, que Francisco nos llama a recibir lo diverso de la vida con alegría, a llenarnos de asombro por las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y alrededor de nosotros. Yo creo que Francisco ofrece a la sociedad actual una cultura de la austeridad y de la moderación en el uso de las cosas. Gracias a esta actitud, pues el hombre de hoy puede descubrir el rostro gratuito de la vida y podrá aprender a dar gracias y a revestirse siempre de simpatía, de cortesía, de amabilidad, caminos necesarios para una utopía de lo cotidiano. Vivir así la vida es abrir su corazón para acoger toda la vida que existe en el universo, desde la vida humana hasta la más pequeña expresión que refiere al amor de Dios. Esta es la vida que Dios nos ofrece y este es el camino que emprendió Francisco. Ojalá nosotros también lo caminemos, vivir una vida así, austera, en medio de esta cultura de la mercancía, del dinero, de la riqueza, de la abundancia, nos ayudará a ser más conscientes de las maravillas de Dios, de lo gratuito que es su amor, de lo gratuito que es el amor de los demás también hacia nosotros. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia como se la concedió a San Francisco de Asís. De pie. Oración en honor a las llagas de San Francisco. Gloriosísimo protector y Padre mío, San Francisco, te acudo implorando tu poderosa intercesión para entender el amor que Dios nuestro Señor te manifestó al martirizar tu carne y tu espíritu. Tus llagas son 5 focos de caridad divina, 5 lenguas que me recuerdan las misericordias de Jesús, 5 fuentes de gracias celestiales que el Creador te confió para que las distribuyas entre tus devotos. Oh Santo amabilísimo, pide por mí a Jesús crucificado una chispa del fuego que ardía en tu alma aquel día dichoso en que recibiste la seráfica crucifixión, a fin de que, recordando tus privilegios sobrenaturales, imite tus ejemplos y siga tus enseñanzas, viviendo y muriendo, amando a Dios sobre todas las cosas.
Amén. En silencio cada uno pide la gracia que necesita de Dios por intercesión de San Francisco durante esta novena. Oración final. Seráfico Padre mío San Francisco, pobre y desconocido de todos y por esto engrandecido y favorecido de Dios. Porque te veo tan rico en tesoros divinos, vengo a pedirte limosna. Dámela generoso por amor al buen Jesús y a nuestra Madre, la Inmaculada Virgen María, y por el voto que hiciste de dar por su amor todo lo que se te pidiese. Por amor de Dios te ruego que me obtengas dolor de mis pecados, la humildad y el amor a tu pasión, la conformidad con la voluntad de Dios, la prosperidad para la Iglesia y para el Papa, la exaltación de la fe, la confusión de la herejía y de los infieles, la conversión de nosotros pecadores, la perseverancia de los justos y el eterno descanso de las almas del purgatorio. Te lo pido todo por amor de Dios. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Alegres en el nombre del Señor, pueden ir en paz. Paz y bien.